A comienzos de los años 70, la economía iberoamericana experimentaba dificultades. Chile eligió presidente al marxista Salvador Allende. Su solución no consistía en disminuir el intervencionismo estatal, sino en acrecentarlo. Las empresas se nacionalizaban o expropiaban. Se impuso un control sobre los precios. El malestar social crecía a medida que la economía se desbocaba. We have a tremendous inflation. Chilean society became extremely polarized. It's true, it was polarized before Allende, but during Allende's period the society was extremely polarized. Todo acabó con un golpe militar. Las fuerzas aéreas bombardearon el Palacio Presidencial, donde Allende se encontraba atrapado. Estas son las últimas imágenes en las que aparece con vida. Partidarios de Allende, dirigentes sindicales y estudiantes de izquierdas fueron confinados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Miles de ellos desaparecieron. La Junta Militar chilena estaba dirigida por el general Augusto Pinochet. Muchos chilenos de clase media lo consideraban un mesías. El plan de Pinochet solo servía para dirigir un ejército. Carecía de política económica para gobernar un país. Después de un año o año y medio de gobierno de la Junta Militar, había aún una inflación inherente a la economía del 20% mensual, que no desaparecería a no ser que se acometiesen reformas estructurales. Uno de los cabecillas del golpe fue hablar con Pinochet cara a cara. Porque usted ha sido mencionado como el Salvador de Chile, pero al paso que vamos va a ser el funeral de Chile. Entonces él tomó la decisión inmediatamente de que yo le presentara dentro de las 48 horas un plan de acción de manera que actuáramos rápidamente para corregir este error. Este plan de acción se llamó el Plan de Recuperación Económica. Los únicos que tenían un proyecto serio para salir de la crisis eran los componentes del grupo conocido como los Chicos de Chicago. Los Chicago Boys, o Chicos de Chicago, eran un grupo de economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que había sido enviado a la Universidad de Chicago en un programa de intercambio estudiantil. Allí fueron adoctrinados en el credo de la Escuela de Chicago y su cuasi revolucionaria fe en el mercado libre. La característica principal de la Escuela de Chicago era una firme creencia en la necesidad de minimizar el papel del Estado y de afirmar el mercantilismo como medio de control de la economía. Profesores como Arnold Harberger y Milton Friedman aleccionaron a sus discípulos en la desconfianza por la planificación estatal y el control gubernamental. Cuando los Chicos de Chicago regresaron a Chile, importaron un ideario que desafiaba frontalmente a la teoría de la dependencia. Este grupúsculo permaneció unido durante la época de Allende. Creo que se reunían todos los martes para almorzar y paulatinamente fueron redactando una especie de documento en el que exponían su programa de renovación de aquella economía, la forma en que debía reformarse, las medidas necesarias para salir del estancamiento en que se encontraba. Cultural en Roma, de Chile. Por la idiosincrasia de las Fuerzas Armadas, ellos eran más partidarios de el gobierno ordena lo que hay que hacer y la gente obedece las órdenes y se hacen las cosas y se hacen en la forma más eficiente posible.
Javier Vial, un influyente empresario simpatizante con la junta militar, trataba de enderezar a los militares por la vía del mercantilismo. Así que llamé a Milton Friedman y lo invité a visitar Chile. De modo que Milton Friedman, el más destacado promotor del mercado libre, acudió a predicar a Chile. Viajé a Chile y pasé allí 5 días pronunciando una serie de conferencias en torno al problema chileno, particularmente sobre la inflación y el modo en que debían abordarla. La primera locución se celebró en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tesis, la unión indisoluble entre el mercado libre y la libertad. Hice hincapié en que los mercados libres serían capaces de socavar la centralización política y el control estatal. Afirmó que un gobierno represor no podía durar mucho tiempo en el seno de un auténtico sistema económico libre. Sin embargo, Friedman también fue invitado a visitar la lúgubre sede del gobierno de Pinochet. Friedman dijo a Pinochet que debía tomar firmes y urgentes medidas para combatir la inflación. Friedman dijo, le pondré un ejemplo. Si le corta el rabo a un perro en pedazos poco a poco, matará al perro. Lo mismo ocurre con la inflación. Debe cortarla de una vez y el país empezará a marchar. La presencia de Milton posiblemente contribuyó a respaldar a quienes insistían en adoptar una política económica más eficiente. En aquel periodo fue cuando se produjo el auténtico despegue económico chileno y se abordaron importantes reformas. La junta militar recurrió a los chicos de Chicago para salvar la economía. Se privatizaron 500 empresas estatales. Se recortó el gasto público. Se abolieron los aranceles aduaneros. Se dio rienda suelta a los mercados. En vez de sustituir las importaciones, lo que nosotros queríamos era abrir la economía, terminar con los controles de precios artificiales. Fue el primer caso de una economía que, dirigiéndose hacia el comunismo, invertía esta tendencia en favor del mercado libre. Los más pobres sufrieron lo indecible. El coste de la vida se puso por las nubes. Las diferencias entre ricos y pobres se acrecentaron. Y así se quedaron. Acometieron un gran proceso de reforma económica sin reparar en lo que pudiese sucederle al pueblo. Y llegamos a un punto en que alcanzamos una tasa de desempleo del 30%. Según los chicos de Chicago, los resultados merecían el sacrificio. El crecimiento económico chileno llegó a ser el más rápido de Latinoamérica. Iniciaron un proceso de liberalización de los mercados y de apertura de la economía. Y su mérito reside en haber sido los pioneros de una tendencia mundial, lo que fue beneficioso para Chile. ¿Pero a qué precio? A un precio muy alto, muy alto, créame, a un altísimo coste humano. La economía chilena prosperó. Sin embargo, lo más importante es que al final, la junta militar dio paso a una sociedad democrática. La economía de libre mercado les abrió el camino hacia una sociedad libre. Este es el monumento a las 2.400 personas que murieron o desaparecieron durante la dictadura. La brutalidad del régimen pinochetista no condujo al entusiasmo por la reforma en el resto de Iberoamérica.
El hecho de que el régimen de Pinochet fuese políticamente deleznable hizo que la izquierda asociara reformas en el mercado por un lado con gobiernos autoritarios por otro. Y esta relación produjo daños terribles. La élite intelectual era partidaria de Allende, no de Pinochet. Me consideraron un traidor por mis deseos de dar conferencias en Chile. Friedman se convirtió en un personaje odiado. Se organizaban manifestaciones de repulsa por donde quiera que fuese. Y esto fue así durante varios años. Las protestas alcanzaron su clímax cuando Friedman recibió el premio Nobel en 1976. En la ceremonia de entrega de los Nobel en Estocolmo, fui víctima de abusos, ya que se convocaron enormes manifestaciones en mi contra. Se había orquestado una campaña para lincharme. Para mucha gente, las reformas chilenas se vieron mancilladas por la casta política del régimen que respaldaba la causa del mercantilismo. Esto provocó que muchos países se mostrasen impermeables a la idea de las reformas del mercado, lo que de otro modo no habría sucedido. Estaba dirigida por el general Augusto Pinochet. Muchos chilenos de clase media lo consideraban un mesías. El plan de Pinochet solo servía para dirigir un ejército. Carecía de política económica para gobernar un país. Dirigentes sindicales y estudiantes de izquierdas fueron confinados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Miles de ellos desaparecieron. La Junta Militar chilena. A comienzos de los años 70, la economía iberoamericana experimentaba dificultades. Chile eligió presidente al marxista Salvador Allende. Su solución no consistía en disminuir el intervencionismo estatal, sino en acrecentarlo. Las empresas se nacionalizaban o expropiaban. Se impuso un control sobre los precios, con un golpe militar. Las fuerzas aéreas bombardearon el Palacio Presidencial, donde Allende se encontraba atrapado. Estas son las últimas imágenes en las que aparece con vida. Partidarios de Allende, el bienestar social crecía a medida que la economía se desbocaba. We have a tremendous inflation. Chilean society became extremely polarized. It's true, it was polarized before Allende, but during Allende's period the society was extremely polarized. Todo acabó